Bueno, pues les presento al mentiroso de el segundo, el minuto, la hora, el día, el mes, el año, todo lo que ustedes quieran, la década, aquí lo tienen. O bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional, o bien le damos salvoconducto. El otro día escuchaba yo al PP decir, no, es que el señor Sánchez ha dicho que va a poner un muro. ¿Perdón? No por decir muchas veces la misma mentira se convierte en verdad. Y tan ancho que se queda. O sea, ¿pero qué más le da a cada una persona que ha dicho, no, yo entregar el poder de España a los separatistas? No, hombre, no. Todos tenemos desde BNG hasta Compromises, hasta Esquerros, hasta Junts, tenemos de todos, tenemos Bildus, proetarras, ¿qué más da? Que no voy a ir con Bildu, no, ¿cuántas veces quiero que se lo diga? 5 veces, 5 o 500, vale lo mismo, una palabra falsa, una mentira repetida 500 veces no deja de ser mentira, es un mentiroso crónico. Déjenme que se lo diga de una manera así de sencilla. En estos momentos, ¿en qué está? Está en sacarnos del Estado de Derecho. En estos momentos, ¿en qué está? En cargarse la Constitución. ¿Y a quién se cerca para ello? A todos aquellos que no creen en la Constitución, en las libertades, en los derechos, en el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Por eso saluda y por eso critica a Israel mientras saluda a la gente de Hamás. Por eso pacta con listas, las de Bildu, en las cuales desde el año 15 han ido 89 terroristas. No sé si habrá alguno que se les habrá escapado. Por eso le encanta estar con Puigdemont, por eso tiene que pactarlo todo, porque es un enorme mentiroso. Es capaz de decir el muro y acto seguido decir nunca dije el muro. Por cierto, ¿saben lo que es el muro? O sea, aparte de que evidentemente recuerda lo que recuerda el muro de Berlín, el telón de acero, etcétera, esas cositas que les gustan a los comunistas. Amén de eso, es el sitio donde nos quieren meter a todos aquellos que defendemos que todo el mundo puede pensar libremente. Porque él no acepta que pensemos libremente. Para él los amigos son aquellos partidos en los cuales hay delincuentes. Y si no, estás fuera. Porque es que eres un malvado, que crees en las leyes, crees en la defensa de los derechos. Pero vamos a repetirlo, porque ya que él dice que no lo ha dicho, vamos a ponérselo unas cuantas veces. Digo muro o no hay muro, digo muro o no hay muro. Aquí lo tienen, el mentiroso del año. O bien alzamos un muro, Que va a poner un muro, perdón. o bien alzamos un muro, Que va a poner un muro, perdón. o bien alzamos un muro, Que va a poner un muro, perdón. Mire, el objetivo que tengo como ministro de Justicia es que el Consejo General del Poder Judicial recupere su prestigio y devolverle la normalidad institucional que nunca debió perder. Es lo que tienen ellos. Bueno, Raúl Vilas, bienvenido, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Buenas. O sea, estos señores han cosechado, aparte de sentencias del Tribunal Constitucional por haberse cargado a un coronel Pérez de los Cobos porque cumplía con su deber, que era la obligación de secreto y no de permitir manipulaciones oficiales de ellos, precisamente en una actuación judicial. Bien, sentencia del Tribunal Constitucional en contra. El Tribunal Supremo les acaba de tumbar en estos momentos la designación de una persona, Magdalena Valerio. ¿Por qué? Pues porque es una política. Y ni jurista reconoció prestigio, ni historias de nada. Y lógicamente les han dicho ni de broma. Bien, les ha tumbado el Consejo General del Poder Judicial, todo esto recientemente, lo de Pérez de los Cobos es previo, pero todo el resto ha sido estos días. Les acaba de tumbar el Consejo General del Poder Judicial la designación, por repetición además, del fiscal general. ¿Por qué? Pues porque evidentemente viene de parte, tiene una sentencia del Tribunal Supremo que dice que estaba pegando ascensos a empujones a Dolores Delgado, pues ¿qué quieren que piensen? Pues evidentemente claro que ha perdido la idoneidad, no te fastidias, se dedica a labores de partido. Miren, noticia de Miguel Ángel Pérez, se la anticipo ya, a lo largo de 3 años, de 17 ascensos a fiscal de sala, 14 para la asociación favorita progre preferida de ellos. De 17, 14, no está mal, y no es la mayoritaria. Es curioso, ¿verdad? Qué ponderación más extraña del talento. Bien, todo eso en una semana. Bueno, Israel nos retira al embajador por los insultos que estamos lanzándoles, porque es que nos encanta, les encantan los terroristas de Hamás, así andamos. Pero este es el señor que va a recuperar el prestigio. Claro, después de quién depende la Fiscalía y de quién depende, después del Tribunal de Cuentas para mí, después de vamos a por el Tribunal Constitucional y ponemos al amiguito de restriego la toga por el polvo del camino, van a recuperar el prestigio. Raúl, vamos a hablar de la venganza que está preparando Sánchez, porque yo creo que se le puede llamar así perfectamente, contra los jueces que están haciendo lo que tienen que hacer. Que, por cierto, inmensa y buenísima noticia. Son la inmensísima mayoría de jueces, de fiscales, etcétera. Están cumpliendo con la labor institucional que puede exigir cualquier país que sea una democracia madura. Y cuando no eres una democracia madura y te viene un tsunami llamado Pedro Sánchez, cuidado porque te puedes acabar convirtiendo en una dictadura. Bueno, pues los jueces están manteniendo el tipo, los fiscales están manteniendo el tipo, están remitiendo todo a la Comisión Europea para que pare esta locura de la amnistía, del lawfare y de la voladura del Estado de Derecho. ¿Qué va a hacer él? Y lo vamos a explicar en unos momentos, cargar contra todos ellos. Pero ya tenemos la primera piedrecita, las comisiones parlamentarias para juzgarles, las visitas con Puigdemont para ver qué es lo que tiene que hacer y el sumiso Pedro Sánchez actuará contra los jueces. El Poder Judicial no tiene un problema de prestigio ahora mismo. El problema que tiene es que el Gobierno quiere someterlo.
Es el poder del Estado que se mantiene en pie, se mantiene independiente y es ahora mismo el hilo que nos ata a seguir siendo un Estado de Derecho y una democracia. Aunque no sea su intención, es verdad que este gobierno sí que está consiguiendo prestigiar al Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que en este momento, a vistas de los españoles, tiene más prestigio que nunca en los últimos años, pero precisamente por resistir al gobierno, por defender el Estado de Derecho y por resistir a lo que pretende el gobierno, que es someterlo. Y ahora estamos en el proceso de amedrantamiento, que para eso son las comisiones de investigación y demás, pero veremos dónde termina la cosa. Es el obstáculo que tiene Pedro Sánchez ahora mismo, es el Poder Judicial, y su objetivo está claro. Además, lo dicen, no lo ocultan. Ellos vienen a decir que la mayoría que haya en el Congreso es un poder omnímodo y puede aplastar y pasar por encima de todos los poderes. Porque ellos tienen la soberanía popular, que son ellos. Sí. Una cosa maravillosa. Lo más cómodo para el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? A nivel personal, lo más cómodo incluso si estuviesen pensando en su futuro, digamos, en tener cargos políticos, sería someterse y obedecer al gobierno, y lo que están haciendo, por eso digo que tiene más prestigio que nunca, porque algunos quizás no esperábamos esta actitud. No, yo tenía dudas, que es muy reconozco. positiva. Totalmente. Y cogiendo la palabra prestigio o años, aunque él lo decía de otra manera, pues mira, en eso sí que tiene razón, aunque sea sin querer, están consiguiendo prestigiar al Consejo General del Poder Judicial. Para entender cuál es el prestigio para Bolaños, para Sánchez, para toda esta colección de comunistas, o comunistas originarios o comunistas reconvertidos, me da lo mismo, pero comunistas, los que desean una dictadura y anular el Estado de Derecho, pues miren, o fascistas o comunistas, como estos son de izquierdas, pues comunistas. Bien, para ellos, ¿cuál es el prestigio? Estará a este lado del muro, si lo dijo Pedro Sánchez. Y al otro lado, ¿qué están? Los fachas, los del muro. ¿Quiénes son los del muro? Los que defienden la Constitución, el Estado de Derecho, las leyes, el imperio de la ley. Y pues ¿dónde tenemos que estar? Pues evidentemente, ¿y dónde tienen que estar los jueces? En evitar esta dictadura. Miguel Ángel, por si alguien tenía dudas, bueno, vamos a ver las declaraciones. Lawfare, ¿qué es lawfare? Bueno, una guerra legal sucia, donde los jueces actúan para desbancar a un grupo político, etcétera. Eso es lo que dice la izquierda, que se han dedicado a ello en la justicia, policía, guardia civil, etcétera, incluido el rey. Esa es la enorme acusación que está haciendo suya Pedro Sánchez, que en España hemos vivido en una voladura del Estado de Derecho, y menos mal que ahora han llegado una colección de delincuentes porque nos van a traer a la Arcadia feliz de una nueva democracia. Debe ser comunista, obviamente. Bien, vamos a ver las declaraciones. ¿Pedro Sánchez acepta o no acepta esto? ¿Vale? La gente suya, Óscar Puente, ¿lo acepta o no lo acepta? Empezamos por Óscar Puente. Como las megas, uno no puede no creer en ellas, pero a verlas hay. Los casos de lawfare, sin duda, hay en este país. Y negarlo es un gesto de cinismo. El Poder Judicial tampoco puede agarrarse al corporativismo y decir que no hay casos de lawfare en España, porque los hay, los ha habido y están demostrados. ¿Pero de qué habla? O sea, ¿pero por qué no se van a los tribunales y lo denuncian? Si es así, además, ¿qué ha sido? ¿Bajo su gobierno? ¿Bajo su gobierno? ¿Bajo etapa de los GAL? No lo sé. Que nos lo expliquen. No lo sé. Evidentemente en España no existe el lawfare, es un invento. Totalmente. Pero si entramos en ese juego, lo más parecido al lawfare que yo recuerdo en los últimos años es la frase de que incluyó el juez de Prada en la sentencia del caso Gürtel, que le sirvió a Pedro Sánchez para llegar al gobierno en la moción de censura. Así que yo no considero que sea lawfare, ni mucho menos. Pero si lo buscamos, a lo mejor lo encontramos en el otro lado, no en el que ellos lo buscan. Miguel Ángel, Pedro Sánchez, asumiendo las mismas tesis. ¿Usted cree que en España, en nuestro país, hay casos de lawfare? Es decir, ¿usted cree que se ha instrumentalizado la justicia para poder hacer política? ¿Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país? Definitivamente. En el caso de la definitivamente. justicia, Y se queda tan ancho. O sea, acaba de hacer Miguel Ángel una voladura entera a la democracia, al Estado de Derecho, a la independencia judicial, al Consejo General del Poder Judicial, a cualquier juez, a cualquier fiscal, a cualquier policía, al rey, a la Guardia Civil. ¿Y todo esto lo decía antes? No, lo dice cuando Puigdemont se lo ha indicado, cuando Otegi se lo ha indicado. Es decir, cuando los delincuentes que tiene por amigos van y le dicen que te damos el gobierno a cambio de que tú digas esto.
El concepto lawfare, Carlos, hay que recordarlo, lo empezó a sacar en España Podemos. Y ahora Exacto. el gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE, lo ha asumido como propio, ha absorbido ese concepto de lawfare y de guerra judicial. Lo que hay que decir, Carlos, es que la única guerra judicial y el único lawfare que se está planteando en España es el que protagoniza el gobierno de Pedro Sánchez contra los jueces, no la lucha de los jueces contra los criminales. Eso no es lawfare, eso es aplicar la ley. El único lawfare que hay aquí en España es el del gobierno de Pedro Sánchez contra los jueces. Y desde luego los jueces están reaccionando y positivamente, porque no se pueden quedar de manos cruzadas ante los abusos, los desmanes. El otro día Bolaños desacreditando la sentencia del Tribunal Supremo que ha tumbado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. Bueno, hay que decir que el ponente de esa sentencia es un magistrado de la Sala Tercera llamado Pablo Lucas, que todos conocen por su cercanía a la izquierda política, al Partido Socialista, incluso a Carmen Calvo. Con lo cual, o sea, esto ya de los jueces facha es que no cuela, porque es que los jueces que son de su denominada cuerda también les están todos los días desmontando sus abusos día a día. Hablábamos del CGPJ, hay que decir, Carlos, que en el CGPJ no todo el mundo estaba manteniendo un comportamiento heroico. Lo que está pasando en España tendría que ser para que todo el CGPJ fuera unánime. Sabemos, por supuesto, que los vocales izquierdistas van a hacer lo que quiere el gobierno del Partido Socialista, pero es que, Carlos, está la figura de Vicente Aguilarte, que es el presidente suplente del denominado sector conservador que fue elegido por su cercanía a la familia Rajoy, y resulta que Vicente Aguilarte votó en blanco en la declaración institucional contra la amnistía. Ha votado a favor de la idoneidad de García Ortiz como fiscal general del Estado, y el otro día también se negó a dar amparo al juez García Castellón por los ataques de Gabriel Rufián. ¿A qué está jugando Vicente Aguilarte? No, o sea, yo hablaba del colectivo, porque como colectivo, además hay muchas veces que reciben críticas y yo creo que en estos momentos tienen que recibir el orgullo, además con muchísimo orgullo, de que están haciendo lo que deben. Lo que deben por una democracia, lo que deben por el imperio de la ley, lo que deben por la justicia, lo que deben por España. Pero, que tienes toda la razón, simplemente quiero recordar, oye, enhorabuena a Mariano Rajoy, qué gran elección. O sea, ¿en qué momento podía fallar que el abogado que tiene el Colegio de Registradores fuese a ser un mal jurista en estos aspectos? ¿Qué podía fallar? O sea, no iba a coger un jurista de verdad, no. Tenía que ser una persona que estaba ligada al colectivo del cual él ha obtenido determinada vida o determinado sistema de vida. ¿Cómo podía fallar, verdad? Pero bueno, vamos con dos momentos más. Atención, la portavoz de la Generalidad Catalana. Bien, dicen, esto será una cosa genérica, contra la justicia en genérico. No. Es contra los jueces con nombres y apellidos, porque es la venganza que están preparando contra ellos. Hay dos jueces o tres jueces, porque si incluimos a Marchena, evidentemente en estos momentos está en lo que tiene que estar al 100%, pero hay dos jueces que se han personado de una forma y han asumido una responsabilidad personal muy elevada en la lucha contra el rupturismo, el golpismo y en defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Uno es Llarena, ya se puede ir preparando, porque contra el otro, García Castellón, que ha hecho lo que tenía que hacer, que es decir, señores, a Carles Puigdemont, que es ese con el que ustedes están negociando, como cabeza de determinados movimientos, Tsunami, CDR, etcétera, no me queda más remedio que imputarle por terrorismo. Y como terrorismo es materia de derecho europeo, eso significa que va a tener que decidir en última instancia no Cándido Conde Pumpido, puesto por el gobierno, sino que decidirá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, pues como ha hecho lo que tenía que hacer, prepárense para las palabras de la Generalidad, que a fin de cuentas es la que manda en estos momentos. La cúpula del estamento judicial que tiene el objetivo claro de boicotear, de dinamitar, de hacer volar por los aires o de impedir de todas que se pueda llegar a una negociación que a ellos no les debe parecer conveniente. Señalaba personalmente, decía, y responsabilizaba de ello, a García Castellón, al juez de la Audiencia Nacional. Y fíjense cómo se lo recuerda a Pedro Sánchez. O vas contra García Castellón o prepárate. Confiança poca, capacitat per fer complir els acords, tota. Per tant, això és el que farem. El president va ser molt clar i dirà, i aquesta confiança, perquè la tinc i perquè el president ho va dir clarament, si els acords no avancen, la legislatura espanyola tampoc ho farà. O sea, ¿ustedes se creen que en un país donde han votado 24 millones de personas, este partido, que ha obtenido menos de 400.000 votos, tenga este nivel de, perdón por la expresión, de chulería? Y que nos esté diciendo que o se le salva a determinada persona, un delincuente prófugo, Puigdemont, más todo el resto, por cierto, que están pidiendo también incluso para Laura Borràs. Laura Borràs es una persona que está condenada por haber fraccionado contratos para dárselos a un amigo y consideran que eso es la lucha por el separatismo. Bueno, pues estos señores son los que dicen, o me vas contra los jueces o prepárate. Que no es prepárate, Sánchez, es preparémonos los españoles. Bueno, déjenme que les delinee los pasos en los cuales está metido en estos momentos de hocicoz el gobierno. ¿Para qué?
para justiciar a los jueces, porque no respeta la democracia, porque no respeta el Estado de Derecho, porque no respeta la independencia judicial ni la separación de poderes. Paso 1, ya se ha creado. Comisiones de investigación contra los jueces implicados en delitos de separatismo. Esto ni lo hizo Hungría ni lo hizo Polonia. Nadie ha llegado tan lejos de ir a juzgar a los jueces. Nadie ha ido tan lejos. ¿Por qué la Unión Europea lo está permitiendo? Una gran pregunta, porque deberíamos estar ya en el régimen de condicionalidad. 2, el asalto al Consejo General del Poder Judicial y anulación del bloque conservador. Esto es literalmente lo que ha advertido ya Bolaños. Bolaños, que acumula el Ministerio de Presidencia, Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones con las Cortes, Legislativo, y el Ministerio de Justicia, Judicial. El hombre que acumula en sí mismo la anulación de la separación de poderes es el mismo que ya ha advertido que se va a hacer, sí o sí, cueste lo que cueste. Si toman el Consejo General del Poder Judicial, se acabó. Anularán al bloque conservador. Evidentemente lo machacarán, aunque sea la sociedad mayoritaria. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo suyo es mandar y es el poder. 3, ascenso de los jueces pro Sánchez y anulación paulatina de los constitucionalistas. El Consejo General del Poder Judicial es el que decide sobre los ascensos, sobre las plazas que se toman, a quién se le conceden, a quién no. Evidentemente, por lo mismo que han hecho ya con la Fiscalía, ¿quién subirá? Los de los suyos, los de su ideología, cosa que no debería estar en un planteamiento judicial. 4, comisiones parlamentarias, cuidado con esto, regionales. ¿Por qué regionales? Contra los jueces que hayan negado torturas a etarras. Esto también ha comenzado ya en Navarra y en País Vasco. Esto ha empezado ya de momento por los policías. ¿Qué se creen ustedes que va a ocurrir en el momento en el que acaben de juzgar en paralelo e injustamente a los policías? Digo injustamente porque eso no respeta las garantías judiciales. Por lo tanto, lo puedo decir con toda tranquilidad. En el momento en el que acaben con los policías, irán a los casos. Y en los casos en los que se haya negado, irán a por los jueces, obviamente. Y 5, uso permanente del Tribunal Constitucional para negar el amparo de los jueces y doblegar al Supremo. Han convertido al Tribunal Constitucional en una especie de sala, ilegalmente, de instancia con respecto al propio Tribunal Supremo. Lo han elevado por encima del Tribunal Supremo, cuando no es así. Es una sede de garantías constitucionales, no puede rejuzgar lo juzgado por el Supremo. La cúspide de nuestro sistema jurisdiccional es el Tribunal Supremo. Y por encima, por tratados internacionales, tenemos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional no puede estar pisoteando, pero lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Este es el panorama que tenemos, Miguel Ángel. Pues sí, la verdad es que es demoledor, Carlos, y yo creo que es el momento de plantearnos en España qué tipos de jueces queremos. O sea, ¿queremos Marchenas, Llarenas y García Castellón o queremos Condes Pumpido? Porque, como tú bien dices, Conde Pumpido es una pieza clave ahora mismo en esta situación en la que estamos en España, porque es que Conde Pumpido hace todo lo que quiere el gobierno y Pedro Sánchez, y además, Carlos, hay una actitud definida en el propio Conde Pumpido por intentar enmendar la plana constantemente al Tribunal Supremo, a la Sala Penal de Manuel Marchena. Oye, y si se actúa contra los jueces, podrían invocar derecho fundamental y recurrir al Tribunal Constitucional, donde ¿con quién se encontrarían? Con Cándido Conde Pumpido. Todos los caminos nos llevan a Cándido Conde Pumpido. Bueno, quiero darle paso a Mariano Izquierdo. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Catedrático en la Universidad Complutense, enhorabuena por partida doble. 1, por tu nivel académico, por tu nivel jurídico, y 2, por mantenerlo en la Universidad Complutense. Enhorabuena por partida doble. Muchas gracias. Yo quería preguntarte a ti, luego vamos a hablar de la situación general, pero estamos ensalzando mucho, yo creo que lo tenemos que hacer, todos los colectivos en los cuales la gente se comporta como se tiene que comportar. Los jueces, las asociaciones de jueces cierran filas y defienden el Estado de Derecho, la Constitución y España. Bien, los fiscales, todas las asociaciones, incluida Unión de Progresista de Fiscales, hacen un comunicado conjunto y van en contra del lawfare. Bien, y de pronto miramos en las universidades. ¿Qué está pasando en las universidades? Sé que me podrías contestar qué está pasando en la prensa, te anticipo ya la respuesta, que damos vergüenza ajena. Así que te traslado la pregunta, ¿por qué no se movilizan las universidades? Están plagadas de juristas, llenas de juristas, ¿por qué no se manifiestan? ¿Por qué no dicen algo en contra de lo que evidentemente es una voladura de nuestro Estado constitucional? Sí, efectivamente. Yo estoy muy decepcionado y muy preocupado, y lo hice constar el sábado pasado en un artículo en vuestro periódico de Libertad Digital, ¿no? ¿Cómo es que las universidades guardan silencio? O al menos las facultades de Derecho. ¿Cómo es que guardan silencio? Bien, Granada, Córdoba, el CEU, la BAT Oliva en Barcelona, lo cual es mucha valentía por parte de ellos, sí han manifestado su pesar y su temor, pero en general se viene a entender que el carácter neutral que desde la Universidad de Bolonia en 1088, que fue la primera, pues es lo que caracteriza al alma mater universitaria. Esa neutralidad impide que se pueda tomar partido.
Mariano, ¿tú consideras que la neutralidad es la postura adecuada cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo? Es decir, cuando se ve que te tumban un fiscal general porque es que no tiene idoneidad, es que no es discutible, es que acaba de ser desmontado por el Tribunal Supremo porque estaba subiendo a Dolores Delgado por un abuso de poder y porque le daba la gana. Cuando te tumban a Madalena Valerio y te lo tumba el Tribunal Supremo porque no has metido una política, no has metido un jurista de reconocido prestigio. Cuando resulta que estamos pisoteando el Tratado de la Unión Europea, obviamente, porque una amnistía, porque una voladura como la que estamos viendo se carga de facto el artículo 14 de la Constitución. ¿La neutralidad es un criterio defendible en ese momento? En absoluto, porque yo creo que además hay que distinguir dos cosas. Una es la amnistía, que ese es un asunto, a la vista está, perfectamente debatible. Uno puede tener los argumentos que quiera tener, yo tengo los míos, que por cierto, ayer comenzó a publicarse también en Libertad Digital una serie de breves artículos con los argumentos y los contraargumentos, tan poderosos estos últimos que convierten en falacias a los primeros. La amnistía es debatible, pero lo que no es en absoluto debatible y lo que es irritante y vergonzoso que las facultades de derecho, muy pocas, tomen partido, es que pueda el legislador entrar como elefante en cacharrería en el ámbito del Poder Judicial, creando comisiones de investigación para inspeccionar la labor de los jueces, ver cuáles son díscolos y revoltosos y deducir las oportunas responsabilidades. Mariano, ¿tú recuerdas algún país democrático, etapa actual en la cual haya ocurrido esto? No, en absoluto. Mira, Carlos, hace 2 días va habiendo cada vez más actos, dicho sea de paso. Una mesa redonda en la Complutense y cuando mis alumnos preguntaban, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Digo, nosotros con ilusión seguir trabajando, estudiando, formando, aprendiendo idiomas. Pero una cosa, si esto fuera la Universidad Complutense Facultad de Medicina y la nueva ministra de Sanidad dijera, quitamos la patología, la fisiología y la anatomía del plan de estudios de medicina, ¿no se pondrían en pie de guerra las facultades de medicina? Bueno, te digo más, Mariano, imagínate que esto fuese a la inversa, que el que hubiese hablado de lawfare, que el que hubiese hablado de que los jueces están en una revuelta, fuese el Partido Popular. O sea, ya te digo yo lo que estaba pasando en la Universidad Complutense. No te quepa la menor duda. Entonces, claro, naturalmente ahí no se puede ser neutral, porque en derecho nos están sustrayendo a la remanguillé, ¿verdad?, lo nuclear, el cimiento de los estudios jurídicos. Déjame que el legislador aprueba una ley, el ejecutivo la ejecuta y el judicial la interpreta y aplica. Y si eso cae todo. Vamos a estudiar otra cosa, veterinaria, lo que sea. Mariano, déjame que te haga una última pregunta. ¿Tú mantienes la esperanza de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se cargue esta locura? Yo tengo más fe en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la que pueda tener en el Tribunal Constitucional. Bueno, pero ahí me haces trampa, porque más que cero es cualquier cosa. Ojo, sin embargo, no descarto que dentro del Constitucional pueda haber sorpresas, porque hay buenos juristas y que, en fin, que acaben comulgando con ruedas de molino del todo y para todo, no sé, a lo mejor soy muy ingenuo, pero en Europa las cosas pueden ser distintas, porque date cuenta por qué cayó el intento de ley de amnistía en Rumanía, por amnistiar los delitos de malversación de caudales públicos. A los contribuyentes alemanes o holandeses no les hace ninguna gracia que sus impuestos sirvan para que los partidos independentistas del país que sea se dediquen a crear embajadas y consulados por el mundo o cosas por el estilo. Mariano. Lo de los fondos europeos puede ser importante de cara a que una demanda por incumplimiento del derecho de la Unión Europea pueda prosperar. Mariano. No sé yo que lawfare, que no está, perdóname Carlos, no está lawfare presente textualmente, explícitamente en la ley, en la proposición de ley, ni en su exposición de motivos de una manera clara. La tienen camuflada, claro. Sí. Claro, porque ahí sí que sería un segundo argumento mucho más seductor, ¿no? Y también ten en cuenta, hay que tener fe en el TSJ, en el Instituto de Justicia de la Unión Europea, porque no tiene las presiones que tiene constitucional. Pues Mariano, mantendremos la... Sí. No van a tener inconveniente en entrar a saco en lo que haga falta. Yo soy optimista. Pues mantendremos la esperanza, Mariano. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Carlos. Ánimo para todos.
Os pido un chimpún, un comentario final en este bloque, Raúl. Vale, intentaré ser rápido. Neutralidad. No es neutral no decir nada. Quiero decir, cuando se están atacando las reglas de juego de un sistema, los consensos básicos, defender eso es defender la neutralidad, no es ser partidista. Precisamente el no defender el sistema, la separación de poderes, los consensos básicos, es lo que te pone fuera de la neutralidad. Es tomar partido por la destrucción de las reglas constitucionales. Y respecto al lawfare, ya por cerrar, es que quede claro, es una forma que pretende ser sofisticada o refinada de decir algo que es muy burdo y que tiene muy poca venta, que es crear una casta privilegiada a la que no le afecta el imperio de la ley, que está por encima de la ley y que detenta un poder omnímodo. Entonces, claro, en una sociedad moderna vender eso es complicado, tiene poca venta. Entonces vamos a crear un término, y si es en inglés mucho mejor, para ciscarme en la democracia en nombre de la democracia. Además, porque lo que te dicen es que lo hacen en la democracia. Y el papel del Constitucional es clave porque este tipo de golpes modernos ya no son asonadas militares como en el siglo XIX o en el siglo XX. ¿Y en qué se basan? En crear situaciones inéditas desde el punto de vista institucional o constitucional. ¿Y quién dirime esos choques o esas situaciones inéditas siempre? El Tribunal Constitucional. Eso que está diciendo Raúl es importantísimo, porque qué casualidad que se han puesto a denunciar que los jueces son injustos para ellos, no para los demás. Es curioso, ¿verdad? O sea, ¿cuándo han encontrado que los jueces eran injustos? Cuando las barbaridades que quiere asumir Pedro Sánchez le impedían gobernar. Es decir, que en el fondo, a quien quiere que perdonen los tribunales por lo que está haciendo, dices, a los de Bildu, a los de Puigdemont, a los de Junts. Bueno, realmente el beneficiado es Sánchez, ¿eh? Y ellos son el pueblo. Sí, sí, ellos son. Sí, sí. Un mensaje rápido y optimista, dado el panorama desolador. Yo particularmente tengo esperanza en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no en la Comisión Europea, donde hay unas relaciones, unas diplomacias con von der Leyen y Sánchez que parecen amiguitos, etcétera, que me hacen desconfiar, y sobre todo también la esperanza en los propios jueces españoles, que están dando la cara de forma heroica y valiente, y que ya el argumento de que los jueces son fachas ya no cuela en España. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Raúl, ¿tú te quedas? Vamos, atención, al discurso del rey más difícil de los últimos tiempos. Más difícil incluso que el del 3 de octubre. ¿Por qué? Porque en el 3 de octubre, quieran que no, tenía como jefe de gobierno a Mariano Rajoy. Es decir, el que le podía censurar el discurso, y no se atrevió, porque no se atrevía, evidentemente, era Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque si no, los propios votantes suyos nos lo comíamos por los pies, ¿vale? Pero es que ahora el que puede censurar al rey es un señor llamado Pedro Sánchez. Ahora les explicamos todas las claves de ese discurso de Navidad del rey.